Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la Cápsula Espacial. Hoy día con la presencia de Romina Catenacci, Paz Vidaurre, Matías Ambiado y quien les habla, Mauricio González. Estamos transmitiendo hoy día de un nuevo escenario con Paz. Aquí estamos en un nuevo estudio. ¿Ah? Matías, ¿cómo está? Súper bien, muy motivado con el tema de hoy. Tan interesante. Aparece la palabra cerebro y de inmediato uno se emociona. Eh, Genial estar con, ¿cierto? Un gran grupo de amigos que van a estar comentando sobre esto. Romy, Paz, Sí, Mauro. una Así que presentación eso, con especial para muchas Romina. expectativas. Quiero aprender bastante. Así que por eso me he conectado el día de hoy. Sí, muchas gracias, Matías. Hoy una presentación especial a Romina Catenacci, quien nos está acompañando, que también es parte del equipo de Fonoaudiología. Ella es docente de la carrera, igual que todos los que estamos acá, y nosotros somos parte de la Universidad Arturo Prat de Iquique y estamos transmitiendo desde Iquique, el norte de Chile, para el resto del mundo. Yo siempre digo eso porque como les comentaba la vez pasada, tenemos audiencia de diversos países y lugares, ¿ya? Nos escuchan a través del Facebook Live hoy día, pero también nos escuchan posteriormente a través del podcast que está en Spotify y en todas las plataformas para descarga de streaming de audio, como es el iTunes y el Google Podcast. También hay otro que se llama Spreaker, o no sé cómo se pronunciará eso, pero lo vamos a dejar ahí anotado para que ustedes lo vean. Paz Vidaurre, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar acá otra vez en esta cápsula con amigos y para hablar de un tema interesante, nuevamente el cerebro, pero ahora ya no en relación a la desigualdad, sino que en relación a hombres y mujeres. Así es. Hoy día vamos a hablar específicamente de las similitudes y las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Habrá diferencias? ¿Seremos tan iguales? Vamos a partir haciendo algunos comentarios y algunas cosas. Estoy leyendo así, preparando esta cápsula, porque igual nosotros estamos preparando lo mejor que leemos hartas cosas. En un libro que se llama El cerebro femenino, decía que en el siglo XVIII y XIX se pensaba que los cerebros de las mujeres eran cerebros incompletos, que no habían alcanzado a ser cerebros de hombre. Lo que en esta altura me imagino que mis queridas colegas Paz y Romina les suena como algo así muy, ¿no es cierto?, especial. Pero es que desde la mirada simple, de la perspectiva simple, es cuestión de mirar las cabezas de los hombres y las mujeres. Claramente, la cabeza de los hombres es más grande que la cabeza de las mujeres. Y por eso Claramente, uno, sí, claramente, yo soy cabezón, pero terrible cabezón. Ahí está, ahí está. Y, mm, pero eso no explica, no quiere decir. Partamos por ahí. Matías, ¿qué podemos comentar? Eh, Se liga mucho a lo que tiene que ver esta concepción histórica. Desde la antigua Grecia estamos hablando que las mujeres han sido relegadas a un segundo plano donde se las excluye de todo el quehacer intelectual. Incluso estamos considerando a grandes pensadores un poco más contemporáneos, siglo XVIII, XIX, eh, trascendentales para el pensamiento. Por ejemplo, Nietzsche, Schopenhauer, y uno dice, ¿cómo personas que han sido tan inteligentes han desarrollado teorías brillantes con una profundidad que uno se abruma frente a todo ese contenido intelectual y con toda esa inteligencia siguen relegando a las mujeres a tareas domésticas, excluyéndolas de todo el quehacer intelectual, de los círculos? Entonces yo creo que desde aspectos anatómicos en general, bastante generales, uno ve que hay una cierta diferenciación mínima, pero yo no veo que haya por ahí una persona, una mujer caminando y menea la cabeza y por ahí empieza uno a rebotar un cerebro porque es más pequeño o algo. Una edad
en que la tecnología afortunadamente nos puede acompañar y mediante imágenes se corrobora que claramente hay un cerebro completo, una configuración, tanto hombres como mujeres. Si no fuera esa la condición, claramente estamos frente a una condición neurológica que se estudia bastante en los periodos gestacionales y luego su posterior desarrollo. Entonces, yo creo que desde ahí se viene estigmatizando y haciendo esta gran diferenciación. No podemos desconocer que hay diferencias y es lo que vamos a profundizar un poco, pero esta gran diferencia que se mencionaba históricamente no es tal, ¿ya? Yo creo que por ahí podemos comenzar desde los aspectos históricos sociales a desmentir esta visión. Muchas veces, a lo mejor yo lo asocio a estos problemas de ego que generalmente nosotros hasta el día de hoy los vemos, pero afortunadamente ya la evidencia científica nos puede permitir aterrizar y concretizar todos estos pensamientos y eliminarlos de los mitos, podemos llamarlo de algún modo. Serían Sí, esos. así Yo creo es. que es una buena forma de Sí, comenzar. yo creo que podemos ir desmitificando algunas cosas. Paz, ¿qué nos puedes comentar acerca de este tema? Yo pienso igual que Mati que estos hechos históricos, en realidad, leyendo y leyendo por allí, lo que intentaban hacer los hombres, ¿verdad? Porque no eran las mujeres, Sí, porque eso eran también los es hombres. importante, ¿ah? Ya Lo yo leía que científico. muchas las investigaciones en ese tiempo eran de hombres, las de ahora son mujeres, ¿ya? Entonces, en cierta forma, lo que intentaban hacer era demostrar con evidencia que las mujeres no éramos comparables a los hombres. En cierta forma, ni siquiera que su cerebro era comparable al nuestro, sino que ni siquiera daba para comparaciones porque eran distintos. Y lo que se fue viendo con el tiempo es que no eran tan distintos. Y eso yo creo que es el motivo y hay enormes imágenes, ¿verdad? Como dice Matías, ahora tenemos la imagenología. Hay mucha imagen, por lo tanto, sacar conclusiones y sacar evidencias concretas ahora es mucho más factible que antes. Pero yo creo que está muy ligado a eso. Y yo pensaba eso también, que en realidad era comprobar que era buscar evidencia para seguirnos manteniendo en un lugar que no nos corresponde, que era solamente en un rol, ¿verdad?, de hogar, de madre, porque incluso por ahí yo leía que decía, eran frases como, por ejemplo, que si la mujer utilizaba su cerebro como en funciones muy académicas o intelectuales, le afectaba la reproducción. O sea, si pensábamos mucho, no íbamos a poder tener hijos. O sea, a ese extremo. Entonces, pero la evidencia nos va a ir poco a poco durante este programa, ¿verdad? Mostrando que no es así. Sí, esa es un poco la idea. Romina, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de estas cosas que hemos Hoy, conversado ya? con esto yo podría hablar mucho rato, ¿ah? Pero quiero rescatar algo que me parece que se está viendo mucho hoy en día con esto de la igualdad de género, de que hablan mucho como esto de que la mujer hoy en día ha sacado un poco la voz. Pero por otro lado está esta cosa así como casi como los hombres son malos, ¿ya? La evidencia que se ha visto hoy en día, y hace poco escuché un término que me gustó mucho, que hoy en día no se habla de hombre o mujer, sino que se habla de espectro, ¿ya? Tal cual, siento que culturalmente hay como un área, efectivamente, donde fuimos como denotadas como mujer. Sin embargo, como dice el profe Mati y el profe Mauro, efectivamente hay diferencias entre hombres y mujeres que son biológicas, pero que no son blancos y negros, ¿ya? Hoy en día se ha visto que la diferenciación de género incluso es súper distinta. Hoy en día tenemos esta identificación, ya no es solo hombre-mujer, ya tenemos los transgéneros, tenemos los intergéneros, tenemos un montón de patrones entre medios, donde también se ha visto que lo que se veía antes cuando éramos más chicos, oye, ella es súper masculina, como cuando decían así como, oye, ella es mujer, pero es súper masculina, o veíamos, por ejemplo, alguien que era un poco más femenino, ay, ¿ya? Y como que tendíamos como a polarizar esto. Yo siento que hoy en día
hay un espectro, ¿ya? Y que hay que aprender como a conocer un poco y salir como del mito. Y siento que de alguna manera también, como la configuración cerebral, está empezando a denotarse eso, ¿ya? Uno de los papers que hace poco leí, que parece que Mauro también mandó, que tenía que ver con el género, con el transgénero. Resulta que las mujeres transgénero están más identificadas con su género, perdón, con el que se identifican, no con el que nacen, ¿me entienden? Entonces, Sí, eso es súper importante, siento yo, porque a partir de lo biológico también podemos explicar algunas cosas culturales y también podemos hacer unas buenas diferencias donde efectivamente yo siento que hombres y mujeres somos distintos, pero tenemos distintas capacidades, pero no uno es más malo que el otro, pues, y ese era el tema antes. Uno estaba más denostado que el otro. Y eso Ahora, me y parece la gran pregunta que se hacen otros investigadores es si realmente tenemos habilidades distintas, claro, que es claro. otro tema que está también en estudio en cuanto a las habilidades psicológicas. O sea, ¿realmente son tan distintas? Y es es que yo sorprendente lo que han siento que encontrado, Sí, sí. yo que siento que tampoco son tan también influye distintas. mucho. Lo que se ha demostrado también es que nosotros venimos con una carga genética, pero esta carga genética también se ve reflejada y se manifiesta con el ambiente, ¿ya? Entonces, por más configuración que tenga mi cerebro, depende del ambiente en el que esté inserto y cómo se van abriendo. Me acuerdo que cuando hice el máster, creo que era la Silvia Sastre, decía que mientras el ambiente iba abriendo ciertos genes, ¿ya? Entonces, claro, uno tiene una configuración, pero depende del ambiente cómo se vaya moldeando también, ¿ya? Entonces siento que esto de, así como, es mujer, es hombre, y la mujer tiene que tener estas habilidades, no, pues, hoy en día sabemos que hay ingenieras fabulosas, ¿ya? Tenemos psicólogos también fabulosos, tenemos, y hoy en día está como un poco más, hay una mixtura hoy en día como de las capacidades y de las profesiones, sobre todo se ha visto más, pero Claro, me justamente tú parece tocas ahí que un tema, Romina, que es el tema de las características psicológicas y neuropsicológicas que definen de una u otra manera el cómo funcionamos y que es lo que uno ve, porque uno no ve el cerebro, pues uno ve el comportamiento, ve las características de funcionamiento en general, ¿no es cierto? Y en función de eso es un poco lo que podríamos conversar y discutir, ¿ah? Porque al final uno dice, ¿cuánto de la formación o la definición del género está en términos culturales y cuánto es lo biológico? Y aquí hay que empezar a decir algunas cosas. Desde el punto de vista biológico, no hay un dimorfismo, esto quiere decir que no hay biológicamente la posibilidad de identificar un cerebro de hombre o un cerebro de mujer como tales, como si pudiéramos diferenciarlo en términos de otro tipo de elementos biológicos, pero así propiamente tal, si yo mirara un cerebro de un hombre y uno de una mujer, sería difícil identificarle cuál es cuál, ¿Cuál es cuál? ¿no es cierto? El tamaño sí es diferente, el cerebro de los hombres es más grande, pero tiene huecos más grandes también. Esa es una de las cosas Sí, que, tiene así unos que- ventrículos. claro, para Tenemos la aclararle a las mente personas, ¿no es vacía. cierto? Sí, tiene más líquido. sí, está más Más vacío. líquido cefalorraquídeo pasa por Es ahí. más grande, pero más vacío. Sí, lo que ocurre es que, para contarle a la gente, ¿no es cierto?, que no son expertos en temas de cerebro y que también nos escuchan, es que efectivamente en el cerebro hay unas estructuras, ¿no es cierto?, que están al interior que se denominan ventrículos, que permiten de una u otra manera el amortiguamiento de los movimientos cuando porque el cerebro tiene una consistencia como si fuera una gelatina. Yo he tenido la suerte de tomar cerebro no vivos, en cadáver, ¿no es cierto?, de cadáver. Cuando estudiamos nos tocó ver muchos, tuvimos la suerte de tener anatomía y tener una anatomía así con cerebro, de marina y preparación, todo lo demás. Pero la sensación es de una consistencia como un champiñón, así ese es el concepto de textura, ¿no es cierto? Pero es muy blando Mojado. y se rompe muy fácilmente. Entonces imagínense ustedes un golpe, un salto, y si no están estos sistemas de amortiguación y de limpieza que son los ventrículos, ¿no es cierto? Y todo el sistema líquido que está funcionando por allí, se producen problemas, ¿no? Y efectivamente los hombres, estos ventrículos son más grandes.
¿ya? Está lleno de líquido, no hay células allí. Entonces, tal como estábamos comentando, claro, sí, es más grande, pero parece ser que también hay más espacio. Es un detalle. Pero al parecer no son las únicas diferencias. No, claro, eso también vamos a conversar, ¿ah? ¿Ah? Al parecer las mujeres la corteza es más gruesa y en los Sí. hombres es más delgada. Así es. El hipocampo en la Hoy yo mujer quiero es mencionar, mayor de tamaño y en los hombres es menor tamaño. ¿Romina? un estudio que se hizo, que es bien controversial, que tiene que ver con autismo, pero no sé si ubican a Simon Baron Cohen. ¿Sí? Claro, sí, pues también lo íbamos a mencionar acá, sí. Señor Simon hizo varias investigaciones y hay una investigación que la hablaron en el máster que fue muy entretenida, que yo todavía lo ocupo harto, que tomaron muchos recién nacidos en un hospital, eran montones, 1500. Y a estos recién nacidos les mostraron dos cosas. Les mostraron, creo que era como una rueda y una muñeca, ¿ya? Se supone que la idea de este estudio era que no se influenciara por el ambiente, entonces tenían que ser niños recién nacidos. Y resulta que hubo una diferencia, pero no muy grande, no fue tanto, una diferencia entre que las niñas miran más las muñecas y los hombres miran más la rueda. Con este estudio, Baron Cohen propone este cerebro masculino, ¿ya? Sí. Y dice que el cerebro masculino está más diseñado a capacidades visoespaciales y habla de los sistematizadores y habla de las mujeres somos empatizadoras y que tenemos más características sociales y que también explicaría como el tema antiguo, que antiguamente éramos recolectores y la mujer vivía más como en la tribu y se encargaba de eso, le dio como toda una explicación para atrás. Y que de alguna manera sí hace, a mí me hace como harto sentido en algunas cosas, pero lo que sí me hace más sentido es que no fue tan significativo el estudio. Si bien Y que hubo, además era un cerebro que recién se estaba formando. O sea, tenía claro, muchos años todavía de desarrollo. claro, entonces yo Matías, siento que efectivamente hay como una predisposición, pero, insisto, yo creo que el ambiente es crucial en el desarrollo neurológico. sí, yo creo que vamos a hablar también de lo que es genética y epigenética a propósito de lo mismo que estamos conversando. Matías. Matías se En quedó. la misma línea de lo que habla Romy, yo también por ahí leía unos estudios que hacen mención a las características que se describen en los primeros años en relación a las conductas que tienen niños y niñas. Y por ahí mencionaban que en Japón ¿cierto? Aparecen estos estudios que hacen con dibujos, en que ponen a dibujar de forma libre a niños y niñas y se ve una diferenciación en cuanto a la tendencia. Ahí dicen que las niñas dibujan más con colores que son vivos, brillantes, ¿cierto? Tienden a dibujar más figuras humanas, flores. En cambio, los hombres, los niños, tienden a dibujar más artefactos, como herramientas, espadas, cosas de esa naturaleza. Entonces ya tenemos esta distinción, como dice Romy, no es una distinción que se hace, que sea extremadamente corroborada y uno pueda extrapolar a toda la población mundial, pero hay una leve tendencia a hacer esa diferenciación en las primeras etapas. En cuanto a lo mismo, también estoy bastante convencido que todo lo que tiene que ver con la interacción, como ya hemos comentado en los capítulos previos, va moldeando el cerebro de las personas, las redes se van desarrollando más, los lugares que se van transitando, los tipos de estímulos que se van recibiendo, todo va a repercutir en eso. Y por ahí me gusta Tengo un ejemplo. una diferenciación que se hace y que me parece muy genial, ¿sí? Porque efectivamente ya sabemos que existen estas pequeñas diferencias entre
hombres y mujeres, pero no quiere decir que por eso las capacidades sean distintas. Por ejemplo, se supone que los hombres tienen una configuración, vamos a lo físico, más macizo, ¿cierto? Uno se imagina ahí esta persona como el profesor Juan, fornido, y Fornido. se supone las mujeres tienden a ser más delicadas, pero no quiere decir que por eso Seamos frágiles. una mujer no puede hacer cinturón negro en taekwondo, por ejemplo, y se para frente a un hombre y lo destroza, lo fulmina en un par de segundos. Entonces, YouTube nos ayuda a eso. tenemos una configuración basal, pero no es lo que está en este momento decidiendo la potencialidad que va a ser moldeada por nuestro entorno, por nuestras experiencias. O sea, yo creo que Por también la es sociedad. importante considerarlo. Claro, por la sociedad, que es un gran tema, el tema de la Sí. sociedad. O sea, yo aquí es una cuestión que me gustaría comentar y que yo se las voy a tirar a ustedes y ustedes me ayudan a salir de este enredo, porque es un problema, puede ser un tremendo problema. Pero madres y padres, madres configuran de una u otra manera, padres configuran de una u otra manera el cómo se va desarrollando este cerebro y lo hacen más mujer, más hombre. No sé si me explico. ¿Será que efectivamente el interactuar, ¿no es cierto? ¿Será que nuestras madres nos configuraron así? ¿La mamá tiene la culpa? No, no creo, ¿no? No, no creo. Es No solo la complicado, madre. ¿ya? Es complicado porque por eso les digo, o sea, de aquí me van a pegar unos palos, mi madre si me está viendo seguramente me va a pegar un tirón de oreja, pero en 3 segundos, ¿ya? Pero ¿es la realidad esta? ¿Las madres de una u otra manera han configurado cómo funcionan hombres y mujeres? Yo tengo un ejemplo para que salgas de ahí, mira. Ya, dale, Yo dale. tengo una pareja de amigos que siempre estuvieron en esta cosa de la igualdad de género y tuvieron 2 hijos, una mujer y un niño. Y siempre estuvieron relacionados con esto de que ellos crezcan, si al niño le gustan las Barbies, que compre las Barbies, si se quiere vestir. Nunca hubo problema, nunca hubo tema en eso, ¿ya? Y por otro lado, esta mamá también estaba muy metida en esta cosa de que no, mi hija no tiene que jugar a las princesas, tiene que, el desprincesamiento que se llama, ¿ya? Estaba muy jugada en ese rol, de hecho estaba metida como en un grupo, ¿ya? Por lo tanto, la formación que tuvieron con sus hijos fue bien abierta en relación como culturalmente hablando. Pero resulta que la hija de mi amiga le encantaban las princesas, ama Frozen, ya con su alma, lo único que quiere es comprarse las tacitas y las cositas, ¿ya? Y como que a mi amiga le pica eso, me dice, pero si yo le enseñé que no necesariamente tiene que ser una princesa, pero a ella le gusta, Sí, le encanta. Ella ama y tiene unas poleras de Elsa, y maravilloso, y como que la mamá dice, pucha, pero si yo no la eduqué así, entonces yo le decía, pero eso es lo que le gusta, ¿ya? Lo bueno es que no le diste toda la opción para poder elegir, y aún así le siguen gustando las princesas, ¿ya? Entonces, lo que tú dices, Mauro, es súper importante, porque efectivamente, a veces nos cegamos culturalmente, por ahí los prejuicios culturales a veces sobrepasan eso, sobre todo hoy en día. Sí. Igual que esa otra historia de una mamá, ¿no es cierto?, que dijo, mi hijo, yo quiero que incluso tenga muñecas porque yo quiero que esta cosa sea de igual desde siempre, desde que es muy pequeño. Y le compró muñecas Barbie, po. Y se dio cuenta que el niño en el patio jugaba con sus amigos y usaba las piernas de la muñeca como si fueran espadas. Entonces, bueno, jugaba con la muñeca, pero no le daba el uso de una muñeca, la usaba como una espada, ¿no? Entonces la mamá se tomaba la cabeza y decía, no puedo creerlo, pero bueno, es uno de los temas que tiene que ver con el tema cultural, el tema social, son en realidad de las cosas que uno dice, espérate, uno dice, ¿será que genéticamente viene con una programación? Pero luego tenemos este concepto de epigenética, de los genes que se encienden, que se apagan, ¿no es cierto?, en función del contexto, ¿ah? Para darlo a entender, si quieren me ayudan un poco con el concepto de epigenética, pero es
genes que están allí, podríamos decir, dormidos, ¿no es cierto? Y en función del ambiente se encienden Ah. o se apagan y generan una configuración. Entonces, Tal cual. puede ser que efectivamente vengamos con una configuración de ser hombre, de ser mujer. Biológicamente mi cerebro viene programado para ser hombre y mujer, porque en el momento de la concepción el espermatozoide que ganó, ¿no es cierto?, era X en un caso y en otro. Y eso ya de partida da una línea de funcionamiento, ¿no es cierto?, de una estructura cerebral que va a decir, bueno, este es hombre, va a tener ciertas características, va a ser mujer, estas otras características. Pero hemos estado viendo que parece que no es tan así, ¿ya? No es tan así. Y el concepto del ambiente va configurando y tallando, esculpiendo el cerebro de una manera bien especial y nos va haciendo ser como somos, ¿ya? Y a lo mejor no somos hombres cazadores, mujeres recolectoras, ¿ya? Ese es tal vez es Ya otro no. de los mitos más, ¿ya? Que podemos mencionar. Paz. Yo coincido harto con ese concepto. Yo creo que en realidad, por la evidencia, nacemos con las mismas posibilidades, las mismas opciones, con cerebros muy similares, que a pesar de que la evidencia dice que sí, que hay diferencias, que uno es más grande, que uno es más pequeño, pero como decía una autora, decía, son diferencias grupales, Mm. o sea, que afectan al grupo masculino, al grupo femenino, pero no a los individuos. O sea, si yo tomo un cerebro de un hombre o un cerebro de una mujer, como decías tú hace un rato, yo no voy a saber si es de un hombre o de una mujer. No tienen grandes diferencias individualmente. Esas diferencias individuales las va a experimentar de acuerdo a la experiencia y a la vida que tenga. Y ahí es donde las normas, las reglas, la cultura, los prejuicios, porque a pesar de que tratamos de buscar la igualdad, las mujeres también somos prejuiciosas con nuestro mismo género. Es Y ese es un terrible, es grave tremendo, problema. O sea, sí. uno sin querer, uno dice, pero ¿cómo dije eso? Ya, o ayer yo veía un video, entre muchas cosas que vi, y había un video de no me acuerdo de dónde era, pero una neurocientífica, y decía, yo estaba en un aeropuerto y veo una rubia alta con un peto hasta acá, con unos chorcitos así. Y yo dije, uy, ya se armó todo su imagen, ¿verdad? Y ve que ella está sentada leyendo mucho rato. Y después se acerca de pasadita, mira, ¿qué estaba leyendo? Y ella estaba leyendo un libro de biotecnología, de una cosa muy compleja. Entonces ella misma se da cuenta y dice, o sea, soy prejuiciosa yo misma, ¿verdad? Con otras mujeres. Y eso no puede ser. Pero eso nos pasa, porque traemos Sí. mucha información de nuestras mamás, Yo de creo que nuestras estamos abuelas, también ¿verdad? Culturalmente muy arraigadas, que cuesta mucho sacar, ¿ya? Yo soy madre de 3 mujeres, ¿verdad? Somos papás de 3 mujeres, ¿ya? Entonces hemos visto esa lucha permanente, ¿ya? Es ganarse el lugar, el ganarse un puesto, el poder ser mejor calificadas. Y con la Romina muchas veces hemos pasado por las mismas cosas, ¿verdad? Esto de que las personas y las mujeres tengan que luchar mucho más por un trabajo, siendo que tienen las mismas competencias, que quizás tenían mejor currículum, ¿verdad? Pero basta ver hay investigaciones que muestran que basta, si uno les muestra solo currículum sin nombres, muchas veces la mujer va a salir seleccionada, pero en el momento de poner nombres es omitida, ¿ya? Por lo tanto, las competencias, las habilidades no son distintas, sino que hay otros elementos que hacen que sean distintas. Y mucho de esto es los prejuicios. Matías, ¿qué puedo opinar siendo hombre? Complejo el Wow. tema. Defiéndase, defiéndase. Para que todo el mundo sepa, viven rodeados de mujeres. Sí. Además, Trabajan con muchas mujeres sí, debemos comentar eso también. en Como nuestro mundo. la Estamos Universidad inmersos Arturo en Prat esa realidad. tiene una proporción de estudiantes mujeres que es así cercana al 60-70%. De todas las carreras, ¿ah? Es una cosa muy interesante. Y que ha sido bastante generalizado en todas las universidades. O sea, las Además, mujeres ya son más del 50% por lo menos en casi todas las universidades del mundo. sí, Sí, Y la hablamos. tendencia mundial. Es Son la tendencia más las mundial. Es mujeres la que los tendencia hombres. mundial. Y la carrera de fonoaudiología, logopedia en otros países, en Europa, por ejemplo, es en Chile prácticamente una mujer.
ya el ingreso de estudiantes en primer año, 98% mujeres, entrarán 2 o 3 hombres. No tenemos ningún Histórico. juicio, ¿ah? No es histórico, porque nosotros cuando estudiamos, antiguamente, yo estoy hablando ahí del No, sí es bastante 1800, histórico, eran pocos hombres. no, pero Era uno de los pocos. por favor, ¿qué quiere decir eso? No, pero efectivamente, cuando nosotros entramos a estudiar, yo calculo que era aproximadamente 60-40, o sea, 60% mujeres, 40% hombres. Pero ahora estamos hablando de un 98 o 99% de mujeres en las carreras, ¿ya? Las carreras de enfermería, por ejemplo, también han virado y girado, ¿no es cierto?, en esa línea, ¿ya? Entonces, igual es como un tema interesante. Pero fíjate que las carreras como arquitectura y varias ingenierías han aumentado la Tienen muy cantidad de mujeres. mujeres. Y Sí. eso también es una cosa muy interesante, ¿ya? Porque antes le decían a las mujeres, no, no estudia arquitectura, porque se sabe, y le decían, ¿ah? Se sabe que las mujeres no tienen habilidades visoespaciales. Ahí le estoy tratando de tirar el pase a Matías, ¿no es cierto? Diciéndole, claro, porque hay estudios que han hecho hombres que dicen que el cerebro de las mujeres no está preparado para el funcionamiento visoespacial. De ¿Qué tal? hecho, es un mito que se lleva bastante a la realidad, bastante aterrizado cuando se comenta, este es un comentario muy, muy típico, por lo menos en mi experiencia. Ocurre algún fenómeno por ahí en la calle, un auto frena excesivamente fuerte, por ahí choca a alguien, típico, mujer. Mujer al volante. Era el volante, peligro constante, es una de las visiones que se tiene y se liga mucho a las capacidades visoespaciales que tienen, bueno, que se cree que tienen. Entonces, nuevamente, vamos a desmentirlo porque no quiere decir que las mujeres tengan menos habilidades visoespaciales. ¿Ya? Que es súper importante. Yo siempre que analizo este tema, digo que ganas de tener acá un endocrinólogo que nos dijera qué es lo que ocurre, ¿cierto? Porque, como se ha hablado en algún momento, esto de la configuración cerebral, no podemos desconocer las diferencias, cómo está, ¿cierto?, progresando su desarrollo y cómo está siendo influenciado por la presencia o ausencia de hormonas. Eso es muy, muy importante. Desde la genética se hace esta distinción entre seres humanos que tienen un genoma XX, otros XY. Por tanto, no desconocemos esta diferenciación. Eso está influenciado por, obviamente, las hormonas. Tienen que ver con desarrollo sexual, sea femenino, masculino, y en cierta medida están diferenciando los comportamientos iniciales. Pero nuevamente, como hemos conversado desde mi perspectiva, independiente de esta diferenciación, de estas conexiones a lo mejor que diferencian en cierta medida, o la configuración, como nos decía Paz, de que las mujeres tienen una corteza más gruesa que involucra mayor cantidad de sustancia gris, los hombres tienen mayor cantidad de sustancia blanca. Por ahí en una charla TED, una científica que nos compartía el dato Paz y Mauricio, hacían estas distinciones que a nivel neurofisiológico o morfológico, incluso las neuronas en cerebros de hombres y mujeres están diferenciadas. No en cuanto a la morfología general, sino A lo a las macroscópico, sino a la parte terminaciones. más bien microscópica. Correcto, la cantidad de espinas dendríticas, a ese nivel de diferencia estamos hablando, cosas que prácticamente son imperceptibles y uno no lo analiza de forma cotidiana. Entonces, apuntando un poco al tema, lo que nos aparece en pantalla, cerebro de hombres, cerebro de mujeres, similitudes y diferencias. No podemos desconocer que existen diferencias, porque eso está marcado por el desarrollo embrionario, se está ligando al sistema endocrino y que efectivamente nos diferencia. ¿Existen marcadas diferencias? Sí, es lo que nos comentaba nuevamente.
Paz y Mauricio, cerebro más grande, más pequeños, ventrículos más grandes, más pequeños. Eso no se puede desmentir. Pero lo que tiene que ver con las potencialidades, ahí es donde se genera esta diferenciación. Por ejemplo, ¿qué ocurre al tener, cierto, lo que hablaba Romy, las personas que no coincide su identidad de género con su género biológico? La configuración cerebral cambia en relación a las experiencias y posiblemente existe una desregulación hormonal que los hace variar. Incluso cuando se habla de intervención en voz, que se hace esta masculinización o feminización, se trabaja con base en hormonas, son tratamientos hormonales. Entonces sí, efectivamente se producen estas diferenciaciones, pero no porque uno tenga una condición inicial, no va a poder desarrollar o va a poder variar su forma de sentir y expresar, ¿cierto?, estas habilidades. Y por ahí a mí me alegra bastante que actualmente es algo también que comentaba Romy, que se relacionaba con lo que decía Mauricio, que tiene que ver, ¿son responsables nuestras madres de cómo hemos sido criados? Y sí, bastante, pero más que nuestras madres, yo creo que ese análisis tiene que ir ligado a la socialización, a la sociedad en la que estamos inmersos, que desafortunadamente hay muchas personas que piensan, como hemos dicho en capítulos previos, eso es algo que tienen que ir coleccionando, ¿no? Escuchando capítulo a capítulo, es progresivo. Entonces, No les se ha vamos a dicho contar. que en Chile estamos en un mundo desarrollado, casi primer mundo, y estamos lejos de eso. Muy Nuestra lejos, cultura muy es lejos. bastante arcaica. Si nosotros hacemos estas comparaciones con Nueva Zelanda, los sistemas de Países Finlandia. Bajos, Finlandia, ¿cierto? Ahí Nueva Zelanda. Finlandia, hay bastante diferenciación. Me alegra mucho que yo conozco personas, y actualmente se está dando, que ya comenzar con algo tan básico desde la concepción. Antes, es niñita, le vamos a preparar la pieza rosada, es niño, celeste. Entonces, eso ya está marcándote las pautas que tú deberías seguir, está moldeando tu desarrollo, las conexiones corticales que tú vas a tener, te están predisponiendo a una condición. Entonces, en la actualidad, Oye, eso ha ido variando. pero eso que tú dices, Matías, es como, ya, está bien el tema de los colores, pero ponte tú, yo que soy viejo, yo no me pongo cosas rosadas. Y es una cuestión que no, y son colores, ¿ya? Y me gustan los colores, y yo pinto y todo lo demás, y me gustan los colores y todo lo demás, pero no pongo ropa rosada, ponte tú. No, es color tierra. Entonces, Es como neutro. Neutro. Claro. Pero Y eso eso está tiene que bien ver tener mucho con paz, cultura. obvio, sí, po, sí, po. Estamos inmersos obvio. en esto y obviamente mientras, ¿cierto? Más hemos transitado en este mismo paradigma, mucho más nos cuesta salir de él. Entonces las generaciones en este momento que están concibiendo a nuevas personas, que están formando nuevos seres humanos, son las personas encargadas de ir cambiándolo. Entonces nosotros podemos informarles. Saben que los cerebros funcionan de este modo, pero nosotros ya mucho más no podríamos hacer. Entonces esas generaciones tienen que encargarse de tomar estos conocimientos y Lo hacerse están cargo. haciendo, ¿Cuál es lo la están sociedad haciendo. que yo quiero? Y efectivamente lo están haciendo, afortunadamente. En Así Yo voy que a general, dar cuando mi uno ve testimonio, sí, háblanos. voy a dar mi testimonio de vida. Mi testimonio de vida, prepárense, espérate, déjame prepararme, ya, dale. Cuando era chica, en la enseñanza básica, yo era muy revoltosa, ¿ya? Bueno, los que me están escuchando, los que no me conocen, yo tengo déficit atencional. Yo era muy revoltosa y estaba en un colegio de puras niñas, por lo tanto, el ser tan revoltosa o tan desordenada era re feo, ¿ya? Era muy mal visto, porque una señorita no debiese ser así. Por otro lado, a mí me encantaba, yo nunca pesqué las muñecas, me regalaron un par de Barbie y ahí quedaron, les cortaba el pelo y las dejaba ahí.
pero a mí me gustaba jugar a la pelota, me gustaba jugar en el patio con mi hermano, yo jugaba al hoyito patá, jugaba a todo lo que jugaban los niños. Entonces, en mi época, que tampoco es tanto, pero de alguna manera igual en algún momento me sentí bien nominada por convivencia por esto mismo, ¿ya? Porque yo era bien libre en ese sentido, ¿ya? Mis papás me dieron una formación también no tan culturalmente rosada, y yo creo que si lo hicieron, tiraron la esponja, ¿ya? Muy frentón. Entonces, de alguna manera, siento que este cambio es fabuloso, porque mucho tiempo fue muy mal visto que una niña le gustara, no se pusiera un jumper en mi tiempo, que no se pusiera un jumper, que no se pusiera falda, que no le gustaran los vestidos, eh, eh, no era muy bien visto, ¿ya? Y lo sentí. Hoy en día eso no pasa. Mi sobrina está criada al revés. Mi sobrina le encanta vestirse de oso, le encanta vestirse de mamut, le encanta vestirse de león. Con una tiara, pero le encanta vestirse de león y todo eso. Entonces, siento que me parece fabuloso que los tiempos también culturalmente hayan cambiado. Lo que decía La Paz, estamos en un proceso, yo siento que estamos en un proceso de transición, ya donde tenemos también el otro lado que es como muy extremo, que no comparto mucho, y que estamos en periodo de acomodación de esto de ubicarnos y equilibrarnos también en cuanto a hombres y mujeres. ¿Ya? Así es. Eso es mi Sí. Tu cierre el libro. experiencia de vida. Sí, yo estoy ahí medio complicado en este rato ya porque estoy escuchando de Matías y de mí, ¿no es cierto? Que hemos hablado de nuestras madres, pobres de nuestras madres, ¿no es cierto? Que nos deben estar escuchando probablemente en este rato, deben estar diciendo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos creado? Eso- es un detalle. Paz, ¿y será que, porque igual hay diferencia entre cerebros de hombre y mujeres? Pues sí, igual, las personas Ya que las se... vimos ya. pero hay más, hay unas que son bien interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que son interesantes es que hay una estructura que conecta ambos hemisferios, que se denomina cuerpo calloso. Ujú. Y en el cuerpo calloso de las mujeres es más grueso. Es como si tuvieran una mayor banda ancha para poder comunicarse interhemisféricamente, ¿ah? Por eso probablemente el diálogo en las mujeres también es incesante. Aquí no sé si será verdad o será mentira, ¿ya? No sé si cuántos palos me van a llegar o no me van a En llegar. algunas arriesgando a ser publicaciones siempre como golpeado que en existía pantalla. esta dicotomía igual de que el hombre era como más agresivo y más sexual, Ujú. decía una autora, y las mujeres eran más empáticas y comunicadoras. ¿Y será eso? ¿Será consecuencia de esta comunicación más facilitada interhemisféricamente? ¿Eh? Porque cuando yo decía el otro día, cuando estábamos hablando en la sesión pasada, cuando estaba hablando de funciones ejecutivas, al finalizar yo les decía, claro, cuando los hombres van a pescar y las mujeres nos ven pescando, pensarán y piensan, ¿no es cierto? ¿Y qué estará pensando este hombre ahí pescando? Solo en el De pescado. verdad no estamos pensando nada, estamos en cero, en blanco, así. ¿Ya? Y las mujeres sí, y se preguntan por qué vamos a hacer eso, qué es tan fome, qué es tan aburrido, ¿no es cierto? Cuando ves a un hombre trabajando en un aparato ahí desarmándolo, poniéndole tuercas y tornillos, la chica te mira y te dice, no te lo dice, pero lo piensa. A mí me lo han dicho. ¿Qué te hace? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo eso con esa máquina? ¿Ya? ¿Será que eso ha sido entre una parte cultural y la otra parte estructural del cerebro que nos ha ido configurando? Esa es como un poco la pregunta que tal vez tratemos de contestar hoy día. Lo interesante hubiese sido poder comparar cerebros Yo creo de que otra época Sí. y decir cómo sería el cerebro de mi tatarabuelita. Ujú. ¿Habrá sido igual que el cerebro que tengo ahora? Sí. ¿Habrá sufrido cambios? Porque la vida de las mujeres hace un siglo era totalmente distinta. Sí. Era sí, otra. O sea, sí. yo creo que hace un siglo no se imaginaban dónde íbamos a estar ahora. No. ¿Dónde estamos Un ahora? podcast. Que uno puede prender la noticia y hay muchas mujeres presidentes, ¿verdad? Y que muchas lo están haciendo muy bien, Sí. mejor que los hombres, por no decir nada, ¿verdad? Entonces, que nos podemos, que llamamos la atención en todas las áreas, ¿verdad? Nos destacamos en áreas académicas, en áreas profesionales, que podemos ir al espacio. O sea, yo creo que eran cosas impensables
O sea, Exacto. ni siquiera tenían acceso a estudiar. O Sí. sea, era una cosa que era demasiado lejana. Yo creo que estos cambios han sido abruptos, han sido, a pesar de que obviamente para las mujeres en este siglo uno los siente muy lentos, pero si uno lo ve históricamente, ha sido muy rápido. A propósito de lo que estás diciendo, Paz, hoy día un diputado, el Gabriel Boric, salió arrancando, no salió arrancando, hizo una pataleta, llamó, ¿no es cierto?, en un programa de televisión, en un matinal, vi el tweet y por eso me llamó la atención y dije, voy a mencionar esto porque tiene que ver con lo mismo. Y dijo, no voy a participar de este panel, hay puros hombres, ¿qué pasa con las mujeres? Y quien conducía el matinal era una mujer. Entonces dijo, no, lo que pasa es que las mujeres la llamamos y no quisieron participar. Y después, para abajo, ni te cuento la cantidad de reclamos que imagino. hay en el tweet, ¿no es cierto?, donde todas las mujeres que son políticas, que son muy buenas políticas, además en sus áreas, ¿no es cierto?, que son de áreas muy importantes, diciendo, pero nunca me han llamado. Si la línea editorial de este canal es así, nos trata así, y no es así, no es real. Entonces, no seguí leyendo más, pero me llamó la atención, ¿no es cierto?, que hubo una reacción ya a nivel político, en pantalla pública, donde lo ven millones de personas, ya ven mucha gente los matinales, que son terribles, pero me ha tocado ir alguna vez a hacer algún trámite, no sé, y te aprendías ese televisor ahí en la... Oh, qué terrible, pero bueno, ese es Ese otro tema. ese otro tema. Pero efectivamente llegan a mucha gente, ¿no? Nosotros llegamos a muy poquita gente, queremos llegar a mucha más gente abriendo espacios. Por eso hoy día tenemos equidad de género, podemos decirlo, ¿no? Sí, hoy es el día. Sobre esa idea, a mí siempre me gusta mencionarlo, algo bastante personal, pero yo no comparto esta configuración de estar siempre 50 y 50 por representatividad solamente. Tiene que ver cuál es la capacidad El mérito. de aportar de esa persona. Por ejemplo, si estamos desarrollando una investigación neurocientífica en que Paz es especialista en neuroimagen, la Romy es una genia inventando tareas que luego se van a evidenciar en esas pruebas y dicen ya, los investigadores tienen que ser dos. No van a poner a Mauro y a Paz porque hay un 50 y 50. En esos sentidos tenemos que ser súper honestos con lo intelectual, con las proyecciones y establecer que no se liga al género la potencialidad en algunas habilidades que se han desarrollado. Entonces muchas veces uno se encuentra en proyectos en que el 100% son mujeres y uno no podría pretender como hombre decir, pero ellas están cargando la balanza por ganar representatividad. O a la inversa, muchas veces se cuestiona que se desarrollan proyectos en que no se incluyen mujeres, pero no por un tema de imagen política, si no están capacitadas en eso, se van a incluir. Entonces yo encuentro que ahí hay un margen bastante limitado en cómo yo actúo y me observa la sociedad y es capaz de juzgarme, pero sin considerar el aspecto que tiene que ver con la preparación. Entonces yo creo que también es algo que hay que tratar de ir desmitificando un poco y no siempre el 50 y 50 es bueno. Súper importante determinar que la capacidad que se va desarrollando, la expertise, ¿cierto? Se liga a la experiencia y yo creo que eso es algo que hay que respetar más que esta imagen, proyectar hombres y mujeres iguales y en igualdad de proporción en cuanto a la representatividad frente a alguna tarea puntual. Obviamente cuando estas habilidades cognitivas, sociales o las que se necesiten no son importantes, sí, uno tiene que apelar a que nos mantengamos equiparados, pero cuando hay alguna actividad crítica que depende de una habilidad técnica, profesional, debe primar siempre. Es un comentario que me gusta hacer porque actualmente con el mismo ejemplo que nos pone Mauricio, se lleva al extremo y ya, si es que no hay 50 y 50 es un problema y no siempre es el caso. Entonces yo creo que también es súper importante de mencionar. Yo creo que igual eso se relaciona un poco, Mati, con que en este país se han discutido muchos temas
que están asociados directamente a las mujeres, sí, las mujeres. Ese ha Sí. sido el grave problema. O sea, temas donde la mujer debe dar su opinión, a veces no han sido consideradas. Ahí es un punto importante donde sí, no sé de qué es lo que sería lo que iban a hablar hoy día, De las pero AFP. Ese era el tema de la es un tema AFP. más general. Mm. Pero en general, cuando es tema de mujeres, ahí sí me preocupo cuando en realidad uno ve que los que toman las decisiones son solo hombres y las mujeres quedamos fuera en realidad. Sí, fíjate. Camila González dice, la igualdad implica igualdad de oportunidades. De ahí que existan las capacidades, va por otro lado, aunque de todas formas existen diferencias en la enseñanza hacia hombres y mujeres. Muchas Completamente de diferencias. acuerdo. Muchas diferencias, muchas diferencias. Aprovechamos de saludar a Camila González, que hoy día está de cumpleaños, ¿ya? Y a todos los amigos Feliz que también cumpleaños, estaban de Camila. cumpleaños en estos días. Oye, pero tiene toda la razón, o sea, es la realidad, po. Sí. ¿Sabes que yo Es quiero recoger algo? Sí, dale, adelante, adelante. Yo quiero recoger un poco de lo que hablan, porque voy a repetir una idea que lo dije hace poco, pero siento que me voy a agarrar de lo que habla el Mati, ya entendiéramos mejor que no existe como tan específico hombres y mujeres tan marcados, que entendiéramos mejor como un espectro donde efectivamente hay habilidades y competencias que se van alumbrando hacia un lado o a otro. Por eso, insisto, tenemos mujeres más masculinas, hay gente que no se identifica con ninguno y que tiene más capacidades. Eso, por ejemplo, mujeres que tienen capacidades visoespaciales fabulosas, que manejamos excelente, ¿ya? Entonces, yo creo que si entendiéramos mejor esta sensación de que es un espectro, ¿ya? Y que hay matices entre medios, también da el espacio a que las oportunidades también sean en ese espectro, ¿ya? Si tenemos, lo que menciona el Matías, si tenemos un fonoaudiólogo, por ejemplo, y que es especialista en, no sé, en voz, no lo voy a comparar porque sea mujer, sino que efectivamente él es bueno en lo que hace, ¿ya? Y versus también en, no sé, en una ingeniera informática, ¿ya? Que siempre los ingenieros informáticos como que tienen que ser hombres. Hay ingeniera, la que descubrió el hoyo negro, debo decirlo, era mujer, ¿ya? La que sacó la foto. Entonces, es importante, yo siento que tomar esto dentro de lo que hemos conversado es agarrarse de esta sensación de que no hay blanco y negro. Hay gris, hay beige, hay color tierra, hay color blanco invierno, ¿ya? Y dentro de ese espectro están las capacidades. Y esa es la gracia que tenemos como seres humanos, eso es lo maravilloso que tenemos, que somos diversos. Si no fuera así, imagínate lo fome que seríamos, como binario. Fome. Sí, Entonces, efectivamente, tal como dices tú, siento que eso es Romina, súper bueno. no es que seamos solo binarios en términos de género, ¿no es cierto? Existe ahora ya esta opción y está clara por todo el mundo. Eh, pero efectivamente a nivel biológico cerebral, las últimas investigaciones están mostrando un concepto más bien que, como tú dices, es como un espectro y en las últimas investigaciones dicen es un mosaico, ya el concepto de un mosaico. Y eso es muy interesante porque es como una colección de aspectos que tienen que ver con masculino y femenino y que se dan en diferentes sujetos, ¿no es cierto? Pero falta un montón de investigación. Hay unas investigaciones que son longitudinales a lo largo de mucho tiempo para ver cómo va cambiando el cerebro, ¿no es cierto?, en función desde que nace y se ve afectado por las hormonas, ¿ya? ¿Qué pasa cuando cambia, cuando una mujer está embarazada? ¿Cómo cambia el cerebro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un hombre tiene su primer hijo, etcétera, etcétera, etcétera? Hay harta investigación que todavía se está desarrollando y se está llegando a este acuerdo como de un concepto donde biológicamente, porque una cosa es lo cultural, lo psicológico, ¿no es cierto? Y lo otro es lo biológico. Biológicamente parece ser que tenemos un cerebro que está compuesto por aspectos que tienen que ver de hombre y de mujer. Esa es una cuestión interesante.
Matías. Sí, sobre lo mismo, bastante de acuerdo, está ya evidenciado y llevándolo al inicio del episodio es como entendiendo esta característica de epigenética, que en base a esta característica basal del cerebro, a medida que nosotros sometemos esta estructura orgánica a un determinado estímulo, se va a presentar o se va a inhibir determinada característica. Entonces, yo creo que esa es la característica, siendo redundante, de mosaico, que si bien tenemos muchas potencialidades, el desarrollo de esta va a estar ligado al ambiente en el que nosotros nos exponemos. Por tanto, cuando hacemos este análisis final sintético de cerebro de hombre, cerebro de mujer, no podemos hacer una diferenciación funcional desde lo orgánico hacia lo funcional, neuropsicológico, social. Son dos conceptos, como se habla últimamente, de este concepto tipo triada biopsicosocial, debe involucrar los aspectos morfológicos, basales, estructurales, cómo repercute en la interacción social, y de esta forma se va moldeando, retroalimentando de forma bidireccional desde el orgánico hacia la experiencia, desde la experiencia hacia el orgánico, y nuevamente retomamos lo que conversábamos en episodios previos. La experiencia es la que me permite formar caminos, redes neurales que me van a permitir desarrollar cierto tipo de habilidades, me van a facilitar el proceso en el que yo estoy inmerso. Y nuevamente, si yo no tengo la base orgánica, por mucha interacción que tenga con el medio, tampoco va a funcionar. Entonces, desde la perspectiva funcional, tenemos que entenderlo como algo que está íntimamente ligado y que siempre está en este sistema de feedback, ¿cierto? Yo tengo una característica que interactúa con algo y esa interacción genera una respuesta que repercute, y en relación a ese proceso vamos evolucionando como seres humanos, vamos haciendo esta transición, como dice Paz, tomando lo que ejemplificaba o se preguntaba. Qué genial sería poder estudiar el cerebro de una bisabuela, tatarabuela, ¿cierto? ¿Cómo sería su cerebro? ¿Cuánto cambiará actualmente nuestros cerebros? Y en este momento, ustedes que están escuchando, nosotros que estamos hablando, ya está sufriendo una redistribución, ¿cierto? En cuanto a sus redes neurales. Luego ustedes van a analizar alguna idea que hemos expuesto, se va a afianzar en su cerebro y eso ya indica un cambio. Entonces, si eso lo vamos analizando de forma longitudinal, llevado al extremo, es como cuando se examinan estas estructuras óseas y dice, encontramos un cráneo neandertal, ¿cierto? Y nuevamente hace 7000 años se encuentra otra estructura ósea. Yo creo que a nivel cerebral es exactamente igual. Entonces, sí, yo creo que eso es como bastante sintético de lo que hemos hablado el día de hoy. No podemos, a no ser que seamos científicos especialistas en determinar morfología o seamos sociólogos que buscamos determinar determinada conducta, ¿cierto? No, cuando nosotros queremos estar inmersos en este mundo y entenderlo, tenemos que generar esta red intrincada y comprenderlo como un sistema de feedback. Eso es como Así es. comentario. Fíjate Un poco, que lo siento. para ir redondeando algunas ideas, yo creo que es interesante considerar algunas cosas. Efectivamente hay diferencias y hay similitudes en los cerebros en términos macroscópicos, en términos de neuroanatómicos gruesos, ¿no es cierto? También a nivel microscópico, pero uno de las cosas más interesantes que ahora se conoce, que hay una configuración de conexiones que se denomina conectoma. Entonces ahora hay un conectoma para hombres y para mujeres. Ese conectoma es cómo funcionan las diferentes áreas en el procesamiento de situaciones o eventos que se enfrenta cada uno día a día. Entonces, de una u otra manera, es como funcionamos nosotros con un cerebro
que tiene un mosaico de partes, ¿no es cierto?, que está ahí elaborándose, y efectivamente a eso le sumamos las hormonas, la crianza, la sociedad. Uy, Muchas en cosas. realidad es súper difícil y son muchas cosas. Se nos pasa volando el tiempo, ¿ah? A mí me encanta conversar de esto, no sé si han dado cuenta, pero ya llevamos una hora hablando de esto y es muy entretenido. La verdad es que esperamos haberles dado algunas pistas. Nosotros sabemos que esto es una pincelada apenas, pero lo que buscamos es la divulgación científica. Créannos que lo que nos motiva a todos acá es fundamentalmente tratar de llegar a mucha gente. La radio UNAP, que es la radio de la misma universidad, nos está acogiendo también. Nos pasan por ahí en algún ratito, cuando estamos antes de salir al aire, nos hacen una pequeña entrevista para saber de qué vamos a hablar. El comunicador ahí, Iván Illanes, nos decía la vez pasada, la semana, esta semana fue, el día miércoles, me decía, a mí me gusta mucho lo que ustedes hablan, es muy interesante y la manera en que lo abordan. Y efectivamente lo que tratamos de hacer nosotros es hacerlo lo más liviano posible. Yo creo que para ir despidiendo hoy día este capítulo, este episodio, que lo pueden encontrar, vuelvo a insistir, porque esa es la idea, lo pueden encontrar en los podcasts de Spotify. Nos buscan ahí por Cápsula Espacial, la Cápsula Espacial, y nos van a encontrar rápidamente. Paz, tan Yo creo complicado. que no es tan complicado. Yo creo que hemos visto y la evidencia nos muestra que tenemos muchas diferencias, cerebros de hombres, cerebros de mujeres, pero lo que está evidenciado además es que los dos cerebros tienen las mismas potencialidades, las mismas posibilidades de desarrollo, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que el que las personas, que la comunidad sepa eso, ya es un gran aporte. Sí, Es un gran aporte para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, que puedan ver las opciones. Ya el mundo se abre, ya eso es una cosa que todo el mundo ya lo va a saber y lo conoce. Por lo tanto, cualquier niña podría aspirar a cualquier cosa. A ser astronauta, exacto, y irse en una cápsula Ya espacial, hay. a ser presidente. Sí, pues sí hay, pero el hecho ya que haya una abre muchas más puertas, ¿ya? Y le abre puertas que quizás para nuestras abuelas estuvieron cerradas. Pero desde el punto de vista que ya tenemos una evidencia, tenemos algo detrás, no es solo porque alguien se los dice, sino que podemos demostrarlo. Y eso creo que el punto, lo que nos acoge acá es un interés por la neurociencia y yo creo que eso es lo básico, sí, así que es. podemos aportar desde ese punto de vista con ese granito de arena. Por lo tanto, ya pueden soñar con ser princesas también, porque también pueden soñar con ser princesas, O pero también princesos. pueden ser, sí, también. O princesos. Creo que eso es lo esencial. Oye, estoy poniendo ahí María Magdalena López Ruz, es mi querida y santa madre. Así que le mando un gran saludo a ella. No sabe lo que le he estado pelando en todo este rato, pero bueno, así es la vida, ¿no? Matías, para irnos despidiendo. Bueno, yo creo que sintetiza súper bien el episodio de hoy, Paz, ya menciona todo lo relevante que hemos conversado. Por ahí a lo mejor reivindicarme un poco con la visión negativa al comienzo desde la filosofía y eso, en que las mujeres se trataban tan mal, como un dato súper importante ligado también a lo que tiene que ver con esta dualidad hombre-mujer, el dato teológico, la divinidad siempre se ha ligado a la forma masculina. Entonces, Dios omnipotente se supone que es hombre, pero por ser un dios no puede dejar fuera esta virtud femenina tampoco. Entonces en la antigüedad la visión que tenían es que la parte femenina de Dios corresponde a la sabiduría, al conocimiento. Entonces yo creo que ese es un bonito mensaje que queda y no nos quedamos solo con esta visión tan negativa que en el pasado era relegar a la mujer a un segundo plano, ya que desde la divinidad se le asocia siempre este rol de sabiduría. Así que yo creo que es como un dato freak del episodio. Sí, no es menor, ¿eh? ¿Sí? Romina, para ir cerrando también, escuchamos sus comentarios. Cortito. Creo que las diferencias entre hombres y mujeres son maravillosas. Me parece que es lo que hace
que sea tan entretenida esta vida, porque si no, que fome. Me encanta ser mujer. Me encanta ser mujer, me encanta la vida que me tocó, así que por ese lado creo que he sido bendecida. Hay mucho que estudiar todavía, sobre todo con el tema de género, porque es algo que recién se está abriendo. Ahí hay harto que investigar por ahí también, ¿ya? Y reafirmar ciertas cosas. Pero me parece, dentro de todo, me parece que me gusta que seamos diferentes hombres y mujeres, ¿ya? Me gusta la diferencia, pero como dice La Paz, es bueno que seamos diferentes, pero con las mismas oportunidades. Eso es, eso es. Eso es, Así es. Estamos ahí, eso tenemos, es lo que en verdad sienten más. tenemos algunas interferencias ahí con la, no sé si el internet de nosotros, de la profe Romina ahí, no sé qué pasó, pero se nos queda medio pegado de Se nos pronto. congela un La poco. profe Romina. Sí. Ya, ahí está. Es horrible. Ok. ¿Me escuchan, eh? Sí, ahí sí. Sí, ahora sí. Bueno, ha sido un placer, realmente ha sido muy entretenida esta conversación hoy día. La verdad que cada vez me parece más entretenida estas conversaciones, ¿ah? Les quiero comentar que la próxima semana el profe Matías nos abandona, se baja de la cápsula por 2 semanas, tiene que dedicarse a su doctorado, así que ahí va a estar encerrado, le vamos a tirar sus vaipillas por debajo de la puerta porque en realidad no lo vamos a ver ni en pintura, pero está absolutamente convencido de que es la fórmula dedicarse de cabeza, no hay de otra, ¿ya? Sin embargo, les comento ya desde ya que nos va a estar acompañando probablemente la profesora Romina, porque vamos a hablar de autismo. Ya vamos a hablar de autismo, el tema que nos fascina, ¿no es cierto? Y de lo que compartimos mucha información. Vamos a hablar de autismo infantil. Vamos también a mencionar acerca de los adultos, pero vamos a tratar de centrarnos en el ámbito de infantil esencialmente. Ojalá que la profesora Paz también nos pueda acompañar. Vamos a ver cómo nos sale esto, ¿no es cierto? Pero esencialmente vamos a estar nosotros y vamos a dejar en los mandos de tierra al profesor Matías. Entonces las próximas 2 órbitas van a ser de nosotros nomás y vamos a dejar ahí al profesor pendiente. Llorando. Otros cosmonautas por ahí. Ánimo, Así es. ánimo, amigo. Vamos a subir a otros cosmonautas. Ya. Hoy día lo hemos pasado muy bien, yo me reí mucho, hemos pelado a todo el mundo, no, con cariño, siempre con cariño. Y la verdad Saludos a la mamá del Mauro, ¿ah? y bueno, la cosa es que nos veremos, si Dios quiere, el próximo viernes a las 7 de la tarde en otro episodio más de la Cápsula Espacial. Por mi parte, me despido. Bye, bye. Adiós, nos vemos. Hasta 2 semanas. Nos vemos, Mati. Chao, Romina, chao, Matías.